Gloria al Señor. ¿Lo tienen todos? Y damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Señor, te doy gracias en el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Dios mío, por cada hermano, por cada hermana, por los niños, Dios amado. Glorifícate una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento dando gracias al Señor. Gloria a Dios. Asumiendo nuestras responsabilidades sería el tema en esta mañana que quiero compartir con la ayuda del Señor con cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, en base a la lectura que tenemos aquí delante, hermoso es la comparación que el Señor hace, que el reino de los cielos, semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Qué hermoso es poniéndonos en el lugar de estas personas, de estos siervos que reciben de su Señor, reciben algo que no es de ellos, pero lo reciben. Qué hermoso es poder recibir algo que nos sea beneficioso a nosotros, ¿verdad que sí? Es hermoso poder recibir, es hermoso poder tener, gloria a Dios, el beneficio de ser bendecidos por otros. Y dice la Escritura que este hombre, yéndose lejos, cogió de sus bienes y llamando a sus siervos, repartió sus bienes entre ellos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro 1. Y les dio la tarea de negociar, entre tanto que él volvía, que negocien con los que su Señor le estaba dando. Esa es la tarea. Es decir, hasta aquí vamos, una enseñanza en la cual Dios nos llama, nos otorga de sus dones, nos otorga de sus regalos, pero nos asigna tareas. Él nunca nos va a bendecir y dejarnos sin ninguna tarea. Siempre tenemos una tarea. Pablo decía, hemos sido bendecidos para bendecir. Hay una tarea, hay una tarea. El Señor pone luz a tu vida, ¿para qué? Para que seamos la luz del mundo. El Señor pone sabor a tu vida para que seamos la sal de esta tierra. Es decir, Dios nos va a bendecir para que nosotros también podamos bendecir a los demás. Dios nos va a bendecir, nos va a dar de sus dones, de sus regalos, de lo que Él tiene, pero nos va a asignar siempre una tarea. Algo tenemos que hacer. Maravilloso Dios. ¿Cómo sería, usted se imagina, que tuviéramos que recibir todo y no tuviéramos que hacer nada? ¿Qué sería? Óigame, incluso nosotros podemos vivirlo en nuestra vida diaria, en la vida práctica. Óigame, el que trabaja, pues llega a fin de semana, fin de mes, y tiene el salario fruto de su trabajo, ¿verdad? Y usted imagínese que no vaya a trabajar y le asignen el salario. ¿Verdad que no es así? Es decir, lo mismo hace Dios. Asigna las bendiciones, pero a la vez asigna tareas, asigna labores que hay que hacer. La historia bíblica dice que vinieron aquellos que recibieron 5 talentos, vinieron el otro que tenía 2 talentos y el otro al que recibió un solo talento, pero les asignó la tarea de que negociaran entre tanto que el Señor venía. A su nombre gloria.
Pero el Señor le dejó claro que pasado el tiempo, Él va a volver. Y cuando Él vuelva, Él va a rendir cuentas a cada uno de lo que haya hecho con lo que se le había asignado. El Señor nos hace un llamado siempre a que seamos responsables con lo que Dios nos da. Gloria a Dios. Para una persona ser responsable con lo que recibe, es importante que seamos conscientes que lo recibimos. Es muy importante. Si no somos conscientes de lo que recibimos, entonces ahí también comienza el problema. El rey David, ya para, digamos, como despidiéndose ya, porque ya estaba en los últimos de sus días, y asignando todo lo que él había ahorrado, él había juntado para la construcción del templo, asignando todo y a la vez de su propio tesoro personal. Él como rey reunía a través de los impuestos, él reunía lo asignado para el templo, pero a la vez él de su tesoro personal había reunido lo necesario para edificar el templo. Él oraba y decía: mi hijo es muchacho y la labor es grande. Mi hijo es muchacho y la labor por la casa del Señor es grande. ¿Y sabe qué decía el rey David? Porque esto no es para hombre, sino que es para Dios. Qué tremendo. O sea que si el trabajo que hacemos para hombre tiene que tomarse con seriedad, imagínate, dice el rey David, si lo hacemos para Dios. O sea, si aplicamos seriedad en las cosas, en nuestra responsabilidad para los hombres, más seriedad tenemos que ponerla en las cosas del Señor. Amén, amén. Si nos esforzamos en las cosas en relación a los hombres, tenemos que esforzarnos mucho más en relación a las cosas del Señor. El rey David, ya despidiéndose, también eleva una oración de gratitud al Señor. Escúcheme bien, reconociendo que todo lo que él tenía de Dios lo había recibido. Para una persona ser responsable, tiene que reconocer lo que ha recibido. Para que una persona sea responsable, tiene que reconocer, número uno, que lo ha recibido, ser consciente de quién lo ha recibido y ser consciente de la tarea que se le ha asignado. Maravilloso Dios. Salomón cogió el relevo de su padre, y acuérdense que Salomón, cuando va a comenzar a gobernar o comenzando en su gobierno, él también, Dios se revela su vida y le dice a Salomón: ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Y Salomón le dijo: dame sabiduría y ciencia para poder gobernar a este tu pueblo, porque este tu pueblo es muy grande. Está diciendo que la labor es grande, la responsabilidad es grande, y está pidiéndole a Dios sabiduría y conocimiento, reconociendo Salomón, siendo consciente que la sabiduría viene de arriba, la inteligencia viene de arriba, la capacitación viene de arriba, la habilidad viene de arriba, todo viene de arriba. Todo viene de arriba. Ahí vemos pues, entonces, tanto a David, el rey David, el padre de Salomón, y a Salomón hijo, cada uno en su momento, reconociendo que todo viene de Dios. Cuando el rey David hubo juntado todo para la edificación al templo, elevando aquella oración, le dice al Señor: Señor, porque de lo recibido de tus manos, esto también te damos. Amén. De lo recibido de tus manos, esto también te damos. Así que para asumir una responsabilidad, hemos dicho que se requiere tener conciencia que uno recibe. Siendo consciente de ello, está entonces el siguiente paso, es el proceder. El proceder, como hizo el rey David: yo recibí, soy consciente, ahora doy. Yo recibí, soy consciente, ahora ejecuto. Porque por algo Dios me dio. Eso está diciendo, por algo Dios me dio. Salomón hizo lo mismo: yo recibí conocimiento y ciencia, ¿y qué hizo? ¿Se quedó con ello? No, lo dio. Lo otorgó. ¿Para qué? Para gobernar a tu pueblo. Cuando usted recibe algo, ¿a quién se lo da? Si hablamos de un sueldo, ¿a quién se lo da? ¿Usted? ¿Para quién es? Dígame. Para su familia. O sea, usted recibe y entrega. Usted recibe, entrega. Dése cuenta. Usted misma se da a su familia. Usted misma se da por lo que tiene que trabajar, por lo que tiene que salir adelante.
Amén. Pero como hemos dicho delante, si nosotros nos preocupamos por los hombres y nos preocupamos en cumplir con lo demás, tenemos que poner en primer lugar ¿a quién? ¿Quién me dice? A Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y eso fue lo que también hizo el rey David. El rey David lo primero que estuvo pensando, antes que su hijo comenzara a gobernar, él ya había pensado en la edificación al templo. O sea, él no está pensando en su logro, en su herencia y en que su nombre perdure, no. Él está pensando en que las cosas del Señor, que no es para hombre, dice Salomón, esto no es para hombre, esto es para Dios, le está diciendo. Esto es para Dios. Todo lo que es juntado es para Dios. Y Salomón, el muchachito, tierno, tiene que decir amén, nada más. Nada, porque él todavía no ha logrado nada. Pero cuando llega el momento, él también tiene que entender lo mismo que entendió su padre. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintio, le dice, ¿qué tiene el hombre que de Dios no haya recibido? ¿Qué tiene el hombre que de Dios no haya recibido? Y si de Dios lo ha recibido, ¿de qué se va a gloriar? Es decir, otra vez un llamado a la conciencia que lo que tenemos lo recibimos. ¿Me están entendiendo? Que lo que tenemos lo recibimos. Pero lo que es importante y hermoso que nosotros como cristianos entendamos que no lo recibimos estrictamente de hombres, sino que lo recibimos de Dios. Porque si de Dios lo recibimos, Pablo dice, ¿de qué nos gloriamos? Ahora, paréntesis, Dios puede usar medios e instrumentos como personas, familia, etcétera, que van a ser usados por Dios para bendecir tu vida. Y de esas personas tampoco nunca tienes que olvidarte. ¿Me están entendiendo? Nunca te olvides de la mano que un día se extendió para bendecirte. Nunca, de los nunca te olvides. ¿Estamos claros aquí? No debáis a nadie nada, dice el Señor. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Nunca olvides. A su nombre, gloria. Eso llama a tener conciencia, ¿verdad que sí? Así que nunca digas tú, si alguien te ha bendecido, óigame, te ha bendecido, nunca te enfrentes a esa persona y dices, ¿en qué me has ayudado tú? A mí Dios me lo ha dado todo. ¡Wow! Nunca hagas eso. Es verdad que Dios te lo ha dado todo, pero usó a esa persona que está delante de tuyo para bendecirte. ¿Estamos claros? Eso es honroso delante del Señor. Así que si hablamos de la responsabilidad, también es necesario considerar nuestra condición. Aleluya. Qué lindo fuera que Dios nos da, nos otorga, lo cojamos, seamos conscientes y luego seamos responsables. Qué lindo fuera que todo el mundo fuera responsable, que sí. Qué lindo fuera que todo el mundo sea consciente y agradecido con las cosas de Dios y que seamos responsables, a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, responsables. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo fuera, ¿verdad que sí? Oye, que nos rajemos por nuestra responsabilidad, que nos sacrifiquemos por todo ello. Qué lindo fuera, pero por eso es necesario que seamos conscientes también de la parte frágil que pueda haber en mi tarea que tengo que cumplir, en la tarea que me ha sido asignada, esa tarea, en esa responsabilidad en la cual he sido puesto. Es importante. Pablo decía, nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Es decir, yo, Pablo, siervo del Señor, él servía al Señor, él conocía acerca del poder de Dios, él veía la mano de Dios en todo su ministerio. Pero, ¿qué está diciendo? Pero siempre tengo un ojito puesto, ¿a quién? A las maquinaciones de Satanás. Es decir, nuestro caminar con Cristo es declarar y vivir que Dios es poderoso. ¿Estamos claros? Pero nunca ignores también, óigame, las acechanzas de Satanás. Sería un gran error el minimizar, escúcheme bien, el ataque del adversario. Pablo lo dijo, no ignoro las maquinaciones de Satanás. Él no está ignorando. ¿Me está entendiendo? Él no está ignorando. No podemos decir aquí que Dios y estamos obviando al enemigo. Es verdad que el enemigo no tiene, no puede compararse, ¿verdad? No puede compararse a Dios, pero el Señor mismo dijo
que a través del apóstol Juan nos habla que el mundo está bajo el poder ¿de quién? Del maligno. Del maligno. Entonces es algo que no tenemos que obviar. Para nosotros cumplir con nuestra tarea, con la tarea que nos ha sido asignada y cumplirlas con toda responsabilidad, óigame bien, hay que mirar bien los pros y los contras. Dios es el que me da todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no olvides que ahí por ahí está el enemigo, como dijo Pedro, como un león rugiente buscando a quien devorar. No ignores que por ahí está Satanás con toda su maquinaria de dardos de fuego del maligno, como dice Pablo a los Efesios, que están listos para tirarme abajo o echarme abajo en toda la tarea que estoy haciendo. Y óigame, ¿y la tarea que tú haces cuesta o no cuesta? ¿Te cuesta esfuerzo o no? Y Satanás lo que quiere es tirarla abajo. Llevas adelante tu matrimonio, Satanás quiere tirarlo abajo. Llevas adelante a tus hijos, Satanás quiere tirarlo abajo. Todo lo que tú quieras en el Señor y la tarea que se te ha sido asignada, Satanás quiere tirarlo abajo. Has comenzado un trabajo, quiere tirarlo abajo. Has comenzado un proyecto, quiere tirarlo abajo. Todo lo que tú quieras hacer en el Señor, quiere tirarlo abajo. Por eso es importante ser consciente. Quiero leerles a su nombre, Gloria, el concepto que el diccionario dispone o nos da para la palabra responsabilidad o responsable. Responsable es la persona que es consciente de sus obligaciones. ¿Ves? Hablamos de conciencia. Consciente de sus obligaciones y que actúa conforme a ella. Esa es una persona responsable. Una persona responsable es una persona consciente de sus obligaciones. Yo pregunto, ¿usted es consciente de sus obligaciones? ¿Seguro sabes lo que tienes que hacer? ¿Actúas en consecuencia de ellos? Ahí se mira el grado de responsabilidad. ¿Me está entendiendo? Ahí se mira el grado de responsabilidad. Responsabilidad con los hombres, responsabilidad con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las hijas. Responsabilidad con la familia, responsabilidad con la sociedad. Y óigame, y si hablamos de Dios, responsabilidad con Dios. ¿Usted es consciente de su responsabilidad con Dios? ¿Actúa en consecuencia de ello? Ahí estamos. Recuerda, vuelvo a resaltar las palabras del rey David a su hijo Salomón y a la congregación cuando él dijo, recuerden que esto no es para hombre, esto es para Dios. O sea, un llamado a una conciencia más firme, más sólida y óigame, y con mayúscula, esto es para Dios. Como dando a entender la misma enseñanza que nos da desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento con Jesús, cuando dijo incluso toda la ley se resume en dos. Primero, amar a Dios. Segundo, amar a tu prójimo. O sea, deja como la piedra angular Dios. Dios tiene que ser el que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Ahí parte nuestra responsabilidad en asumir el estado en nuestra conciencia que Dios es el que tiene que ocupar el primer lugar en mi vida. Que de Dios viene todo lo que tengo y lo que pueda tener. De Dios, Él es el proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Y en mi tarea siempre va a haber alguien que va a tratar de tirarme abajo, de echarme abajo. Siendo consciente de ello, camino en pos de mi responsabilidad o de mi obligación, más claro, de la tarea que me ha sido asignada. ¿Cuántos alaban al Señor? Sin embargo, la Biblia que nos habla de Dios, la Biblia que nos habla de la bondad y el amor de Dios, la Biblia también nos habla acerca de lo bueno, de lo malo, de lo feo, del ser humano. ¿Estamos claros? Sí, la Biblia nos habla todo esto. Y en relación a la responsabilidad, la Biblia nos habla, desde el Antiguo Testamento nos habla la condición del hombre en esa naturaleza pecaminosa y caída, de siempre rehuir de la responsabilidad, de siempre tratar de esquivar la responsabilidad o de asumir su responsabilidad. Recuerden esto, hemos dicho que la Biblia nos habla de Dios. Hemos dicho también que la Biblia nos habla de lo bueno, de lo malo y de lo feo del ser humano. Pero sobre todo nos habla del amor, de la bondad,
del poder de Dios para limpiar, del poder de Dios para restaurar y del poder de Dios para encaminar nuevamente nuestras vidas. Eso nunca hay que olvidar. ¿Estamos claros? Nunca hay que olvidar. Por algo la Escritura nos enseña, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Como Isaías lo declaraba en el capítulo 1, venid a mí y estemos ¿qué? A cuenta. Dios quiere estar a cuenta con nosotros. Pero Él dice, habla tú conmigo, quiero escucharte yo, habla tú para que te justifique yo. O sea que Dios es el que está más interesado de hacer cuenta con nosotros. Y si algo hemos cometido malo, pues Él quiere limpiar, Él quiere restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere volver a encaminar todas las cosas. Él es el que dijo que para siempre no se guardará el enojo. Qué lindo, ¿verdad? A su nombre gloria. Ser consciente en ello. Pero la naturaleza humana, esa naturaleza pecaminosa, la Biblia habla que en esa naturaleza el ser humano siempre tiende a rehuir de sus responsabilidades. La Biblia nos da ejemplos y quiero mencionar algunos en el tiempo que tenemos. Gloria al Señor. Vamos, el ejemplo que ya vamos comenzando desde el Génesis. El ejemplo que la Biblia nos da acerca de Adán mismo, lo mencionábamos ayer en Doctrina. Como cuando el Señor, habiéndole asignado una tarea a Adán y a Eva, y les dio también dentro de esas tareas, esas responsabilidades de que no comiera el árbol de la ciencia, o el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el Señor descendió, como de costumbre, buscando a Adán, a entablar comunión con Adán, Adán se escondió porque estaba desnudo. Ante la insistencia de Dios, Adán salió y contestó y dijo, porque estuve desnudo me escondí. Y Dios dijo, ¿y quién te enseñó a ti que estaba desnudo? ¿Has comido tú acaso del árbol que te dije yo no comieres? Escúcheme bien. ¿Ya Dios le ha descubierto a Adán? ¿Le descubrió su desobediencia? Sí. Cuando se le ha descubierto a alguien su falta, ¿qué tiene que hacer? Humillarse y reconocer, ¿verdad? Pero mire la condición pecaminosa ya, cómo busca siempre rehuir a su responsabilidad. Cuando Dios le dice, ¿has hecho esto? Adán contesta, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Ella me dio de comer y yo comí. Número uno, Él nos está humillando allí. Él está rehuyendo de su responsabilidad y le está diciendo, ¿quién es el culpable allí? La mujer que tú me diste. Más claro, la responsabilidad se le está dando a ¿quién? Dios. Yo comí porque tú me diste esa mujer. Y dos, está señalando también la responsabilidad ¿a quién? A la mujer. Ella me dio de comer. ¿Me están entendiendo? No es que yo comí, no. Ella me está dando de comer. Déjase cuenta la condición de siempre rehuir a la responsabilidad y óigame, y la culpa y delegarla sobre los demás. Esa es la condición siempre. Cuando una persona se acostumbra a eso, difícilmente va a asumir una responsabilidad. Porque se convierte en una persona inconsciente. Como dijo Pablo, comienza a cauterizar él mismo su conciencia. Y de lo que es bueno y de lo que es malo, como que la comienza a cauterizar de tal modo que lo malo para él ya se vuelve tan normal. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque las oportunidades que Dios les da para que reaccionen, no reacciona. Siempre se escabulle echando la culpa a otros. Nunca asume su responsabilidad. Es la condición humana, caída, pecaminosa. Si seguimos en la misma historia del Génesis 3, cuando Dios pregunta a Eva, Eva, ¿qué has hecho? ¿Qué le dijo Eva? Eva sí se humilló, menos mal, ¿verdad que sí? Se humilló Eva. ¿Qué dijo Eva? Wow, ¿qué está haciendo? ¿Está aceptando su responsabilidad? No, otra vez está esquivando la responsabilidad de ella y la está dejando ¿en quién? En la serpiente. La serpiente ya no tenía a quién echarle culpa.
Ahí está la situación. Pero dense cuenta que en la condición humana, cómo somos rápidos de ello. Ahora, otro ejemplo bíblico podemos encontrarlo en el caso de Esaú, por ejemplo, el hermano de Jacob, respecto a la primogenitura. La Biblia nos habla que por un plato de lenteja Jacob vendió su primogenitura. Pero cuando llegado el cumplimiento en que Isaac, su padre, iba a dar la bendición, escúcheme bien, Esaú salió a cazar un animalillo para prepararle una vianda a su padre y así recibir de su padre la bendición. Jacob, con la ayuda de su madre, óigame, arrebataron la bendición de su padre Isaac, la complicidad de la mamá. Echaron allí y Jacob, óigame, si Jacob cocinaba bien, imagínate cómo cocinaba la madre. Porque dice que en esta oportunidad Jacob no cocinó, cocinó la mamá. Como para asegurar, yo sé lo que le gusta a tu padre, yo sé, tú tranquilo. Y se metió ahí ella. Y Jacob se llevó la bendición. Cuando Esaú llegó con la casa, preparó la comida y todo, y le dice a su padre, padre, aquí estoy, levántate, come y dame de tu bendición. Isaac estaba cieguito. E Isaac pregunta y dice, ¿quién eres tú? Y dice, yo soy Esaú, tu primogénito. Levántate, come y bendíceme. Cierra esa puerta ahí, por favor. Levántate, come y bendíceme. A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Y cuando Isaac responde a Esaú, le dice, se turbó, dice primeramente. ¿Por qué se turbó? Porque ya entendió lo que había pasado. Porque todo padre conoce a sus hijos, ¿verdad? Dijo, tu hermano Jacob ha venido. Tu hermano Jacob ha venido y me ha engañado y se ha llevado la bendición. Y Esaú dice, con razón le pusieron, escuchen esto, su nombre Jacob, usurpador. 2 veces me ha usurpado y me ha arrebatado primero la primogenitura y ahora me arrebata la bendición. Quiero hacerles recordar que Jacob no le quitó la primogenitura a Esaú. Fue Esaú quien se lo vendió de su propia voluntad. ¿Es correcto? Pero óigame, como no valoró lo primero, tampoco valora lo segundo. Y cuando llega el momento en que ya uno, bien dice un dicho, bien, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y cuando ya se dio cuenta que lo había perdido, lejos de humillarse otra vez, buscando, escabullendo, o sea, delegando su responsabilidad a otros, en vez de humillarse dice, ese Jacob me ha quitado todo. No, ¿por qué no dije, por qué no valoré las cosas desde un principio? ¿Por qué no le di el valor a mi primogenitura? ¿Por qué no le di el valor a las cosas de Dios? No. Hebreos dice que califica a Esaú como un profano. Y dice que este Esaú después, aunque lloró con lágrimas y gimió, no pudo volver a recuperar lo que perdió. ¿Me están entendiendo? Más adelante, en la historia bíblica misma, dice que Esaú insistía a su padre, ¿no tienes otra bendición? ¿No tienes otra bendición para mí? Isaac dijo, ya bendije a tu hermano y le he dicho a él que todo es de él y que tú y tu descendencia serán siervos de él. Qué tremendo, ¿verdad? A su nombre, gloria. Otro ejemplo que podemos abordar es en el caso de Aarón. ¿Se acuerdan de Aarón? El hermano de Moisés en el desierto. Cuando el Señor llamó a Moisés ahí arriba al monte para entregarle las tablas de la ley. Cuando descendió, Moisés descendió porque Dios le dijo, tu pueblo se ha desenfrenado. Moisés descendió. Y cuando Moisés pregunta a Aarón y le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué te ha hecho el pueblo para que tú lo lleves hacia este pecado?
porque estaban adorando al becerro de oro. Y Aarón contesta, escúcheme bien, ¿quién era el responsable allí? Aarón. ¿Quién era el responsable? Aarón era el responsable. Porque si Moisés subió al monte, el que se quedaba a cargo es Aarón. Gloria a Dios. Y al responsable es a quien se le pide cuentas. En los hijos menores, ¿quiénes son los responsables? Los padres. ¿A quién se le va a pedir cuenta? A los padres. Cualquier cosa que pase en la escuela, por eso que en la escuela inmediatamente un correo electrónico, lo que sea, ya están mandando a los padres. ¿Estamos claros? Ok, así que Moisés va y pide responsabilidad a Aarón. Aarón, al darse cuenta que cometió un error, lo primero que hay que hacer es humillarse. Pero la Biblia dice inmediatamente que la respuesta de Aarón a Moisés fue: tú sabes cómo es el pueblo, siempre inclinado al mal. Óigame, ¿está reconociendo su falta? No, está delegando otra vez su responsabilidad a ese pueblo. ¿Estamos? A su nombre, gloria. Y añade a esa excusa, añade que yo, como me presionaron tanto, dice Aarón, presionaron tanto al pueblo, yo les pedí oro, me trajeron el oro, lo eché al fuego y del fuego salió el becerro. ¿Usted qué dice? Haber hecho oro al fuego, a ver que salga algo. No, tiene que haber un trabajo, tiene que haber una, ¿verdad que sí? Unas tallas, etcétera. O sea, ¿por qué menciono estos ejemplos? Para que entendamos que nuestra condición humana y terrena, si no asumimos bien la conciencia de lo que tenemos, de lo que recibimos, y que todo viene de Dios, si no somos tan conscientes y si no valoramos, amado hermano, lo poco o mucho que tenemos, nunca vamos a asumir una responsabilidad. Siempre vamos a estar rehuyendo de nuestra responsabilidad y siempre vamos a estar buscando un culpable, siempre nos vamos a excusar. ¿Por qué has hecho esto? Es que fulano, es que mengano. Óigame, y a otros hasta a Dios le van a echar la culpa. Maravilloso el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay otros ejemplos más que la Biblia menciona, pero hasta aquí vamos a dejarlo un momento en cuanto a esos ejemplos de nuestra condición humana, de siempre rehuir nuestra condición. Si volvemos nosotros otra vez a la parábola de los talentos, vemos que cuando Dios llamó, cuando el Señor compara el reino de los cielos a un hombre que yéndose lejos llama a sus siervos y les entrega sus bienes, nos habla que Dios está dispuesto también a bendecirnos, ¿verdad? A bendecirnos. Pero hemos dicho que les deja unas tareas asignadas. Unas tareas asignadas a ellos para que ellos puedan trabajarlo. Literalmente dice negociarlo, quiere decir producirlos. Algo hermoso que nos enseña esta parábola es que ninguno de los siervos se quedó sin talento. ¿Me está entendiendo? Y dice que así es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Que todo aquel que es llamado al reino del Señor, ninguno se queda sin talento. O sea, ninguno se queda sin bendición. Ninguno se queda sin bendición. Dios te dio algo. Dios nos da siempre. Amén. A su nombre, gloria. Cuando nosotros tomamos conciencia de ello, vamos a ser como el rey David. De lo recibido de tus manos, eso te damos. Ahora, hay que resaltar en esa parábola que Dios no hace injusticia con ninguno de sus siervos. Es verdad que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero Dios no hace ninguna injusticia. Porque vemos allí en el verso 2 que dice que conforme a la capacidad que cada uno tenía, así Dios hizo con cada uno de ellos. Esperando de ellos también que ellos actuaran consecuentemente a esa responsabilidad. Recordarles que el diccionario añade responsable a la persona que es consciente de sus obligaciones. ¡Qué maravilla! O sea, el rey David era una persona consciente de su obligación. O sea, el ser rey, como quien dice, no se le subió. ¿Estamos?
Y dice que tenía muchas riquezas, amontonó para la construcción del templo. Y de su propio tesoro sacó para la construcción del templo. Quiere decir que sus riquezas a él no se le subieron a la cabeza, como dice un dicho. ¿Estamos claros? A su nombre gloria. Así que para ser responsable hay que ser consciente de sus obligaciones. Y eso fue lo que hizo el rey David. A su nombre gloria. Ahora bien, nosotros volviendo aquí a esta parábola, la de los talentos, el que recibió 5 talentos, lo trabajó y produjo 5 más, porque era capaz de producirlo. El que recibió 2 talentos, dice que lo negoció y produjo 2 más, porque era capaz de hacerlo. Y el que recibió 1, dice, lo enterró y no hizo nada. Y cuando su señor lo llamó y le pidió cuentas, le dijo, tuve miedo de ti, sabía que eres un hombre duro y que recoges donde no sembraste, que ciegas donde no esparciste. Pues mira, aquí está, tú me dices, tómalo, aquí está. Y el señor de aquel siervo le dice, siervo malo y negligente. Escúcheme bien, siervo malo y negligente. El tal se ha echado fuera a las tinieblas, es decir, sacado de su presencia. ¿Qué nos enseña esto? Que en nuestro sentido de responsabilidad lo que Dios quiere es que entendamos que sea poco o sea mucho de lo que tengamos, que seamos conscientes que de Dios lo hemos recibido. Podríamos hablar aquí, siempre decimos esa frase, a Dios hay que darle, diga, lo mejor, ¿verdad que sí? A Dios hay que darle siempre lo mejor. Pero ¿qué es lo mejor? ¿Darle mucho? ¿Darle poco? ¿Qué es lo mejor? Darle con amor. El amor implica sacrificio. El amor implica la negación. Darle a Dios lo mejor. A su nombre gloria. Miren aquí, los 2 dieron conforme a su capacidad. El de 5 y el de 2 talentos. Los 2 dieron así. Pero el que tenía un talento nunca valoró lo que él tenía. O sea, siempre minimizó lo que él tenía. La Biblia no dice que él no tenía nada, no, simplemente que él minimizó lo que tenía. Y quiero decirles que ese es un gran problema que para nosotros en el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Escuchen bien y ya vamos concluyendo aquí. El gran problema nuestro, el gran problema es cuando minimizamos lo que tenemos. Es cuando minimizamos lo que de Dios hemos recibido. Y nos pasamos quejando de lo que hemos recibido. El que recibió un talento minimizó lo que tuvo. Nunca valoró lo que tuvo. Siempre mirando al que tenía 5, claro, como le diste el 5, él sí iba a producir. Claro, el otro 2, no, él sí iba a producir. Pero yo 1, ese 1 no me alcanza para nada. No me sirve para nada. Siempre minimizando. El que minimiza lo que tiene y lo nutre con el miedo, porque ese es el otro factor que tenía ese siervo que recibió 1, que no solamente minimizaba lo que tenía, sino que dice, tuve miedo. Y el talento que tú me diste, lo escondí. Ese es el otro factor que va a el miedo. El miedo lo que va a provocar es que va a nutrir nuestra irresponsabilidad. Va a nutrir esa visión que tenemos de minimizar lo que tenemos o de lo que hemos recibido. El miedo. Y una persona que tiene miedo siempre se va a esconder. Una persona que tiene miedo nunca va a dar el paso. ¿Me están entendiendo? Siempre va a haber el problema grande. Siempre va a haber, es que los demás tienen y yo no tengo. Es que los demás tienen esto, cosa que yo no tengo. Es que siempre va a haber el pero. Siempre va a haber el pero. Y óigame, y nosotros estamos llamados a caminar por fe. ¿Cuántos dicen amén? Y la fe viene por el oír.
Y el oír por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios a mí me dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que antes de irse lejos llamó a sus siervos y les repartió de sus bienes. Ninguno de los siervos se quedó sin talento, ninguno de los siervos se quedó sin recibir algo de parte de Dios. Así que nadie que sea cristiano debe andar como si no tuviera nada. ¿Me están entendiendo? Si yo soy consciente entonces que he recibido algo, aunque sea uno, estoy llamado a ser responsable con eso uno. Amén, amén. Estoy llamado a ese don, ese talento que Dios me ha dado, a ser responsable. Y hemos dicho que así como Dios da, entrega, Él también entrega una tarea, asigna una tarea. La tarea de estos siervos era trabajarlo. La tarea de estos siervos era negociarlo y producirlo. Dios quiere ver productividad en tu trabajo, en tu labor, en lo que se te ha sido asignado. A su nombre, gloria. Es lo que el Señor quiere. Por eso, vamos a, por favor, en 1 Corintios 4:2. Amén. 1 Corintios capítulo 4, verso 2, dice allí: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Es decir, Dios nos hace un llamado o nos demanda fidelidad. ¿Cómo nosotros podemos ser fieles si no somos conscientes de lo que hemos recibido? Maravilloso Dios. ¿Cómo podemos ser fieles si no somos conscientes de lo que hemos recibido? El rey David fue fiel, se mantuvo fiel, cosa que esto no es para hombre, esto es para Dios, le dijo a Salomón. ¿Se mantuvo fiel? Sí, se mantuvo fiel allí. ¿Por qué? Porque era consciente que todo cuanto él era, sus logros, sus títulos y su dinero y su riqueza, ¿qué dijo él? De Dios lo he recibido. Y de lo recibido de tus manos, ¿qué dice? Eso te damos. ¿Estamos? Como dijo Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene el hombre que de Dios no haya recibido? Y si de Dios lo ha recibido, ¿de qué te glorías? O sea, cuán importante nosotros como conscientes, como personas conscientes. Porque si este mundo está llamado a tomar conciencia, más conciencia debería tener la iglesia. Más conciencia debería tener todo el pueblo cristiano. Y respecto a esta tarea, para ser más responsable, de ser conscientes, por ejemplo, estamos llamados a ser la luz del mundo, estamos llamados a ser la sal de la tierra. Tenemos que ser conscientes, por ejemplo, que Dios ha puesto luz a tu vida, ¿correcto? Si somos de verdad conscientes, podemos cumplir la tarea de ser luz para este mundo. Tienes que ser consciente que Dios ha puesto sal a tu vida, le ha puesto sabor a esa vida insípida que teníamos. Si somos conscientes de ello, vamos a cumplir nuestra tarea de ser sal para esta tierra. Pero si no somos conscientes, ni alumbramos ni damos sabor. Vamos a estar como aquel siervo que escondió el talento. Siempre paramos escondidos, no damos nada. Ni atamos ni desatamos. ¿Me están entendiendo? Y Dios nos ha llamado a producir. Dios nos da de sus bendiciones, y repito, y nos asigna tarea. Y esa es la responsabilidad tuya y mía, hacerla. Hemos dicho que la condición humana y pecaminosa es siempre rehuir de su responsabilidad. No yo, otro. En mis obligaciones, no yo, otro. ¿Verdad que sí? Y muchas veces también ocurren esos problemas, comenzando desde casa, hasta en los quehaceres domésticos, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Es como cuando dos niños le dicen: ¿a quién le toca lavar los servicios? A él, no, a él. ¿Usted ha visto? Igual ocurre entre esposo y esposa. Hay que pagar la luz. No, pero si yo pagué la pasada. No, esto que usted. Y van allí. Es que yo he puesto más. No, yo más. Y comienza ahí. Siempre está uno como que tratando de rehuir. Sacudámonos de eso. Sacudamos de eso y pensemos con claridad, como dijo el rey David: lo que tengo
se lo debo a Dios. Lo que tengo lo he recibido de Dios. Como dijo Pablo, no tengo de qué gloriarme, sino en que Dios me ha provisto todo. Amén, hermano. A su nombre, gloria. Y si soy consciente de ello, entonces voy a cumplir lo que Pablo está diciendo aquí a los corintios, que yo como servidor estoy llamado a presentarme fiel. O sea, voy a ser fiel. A su nombre, gloria. ¿Quién está diciendo? Pablo. Pablo, que fue fiel. Yo pregunto, es que Pablo fue fiel porque nunca tuvo una lucha, nunca tuvo una prueba, ¿verdad que sí? No, Pablo, que dice que yo pasé tanta adversidad, tanta oposición en Judea y fuera de Judea. Fue apedreado varias veces, metido en prisión, pasé naufragio, etcétera, etcétera. O sea, Pablo pasó y todo por la causa de Cristo. Pero dice que se mantuvo fiel. Entonces, cuando una persona es consciente de su labor, es consciente de lo que ha recibido de Dios, es consciente de ello, su responsabilidad le lleva a mantenerse fiel por encima de toda oposición. Usted cuando se va a trabajar, se va, ¿verdad que sí? Temprano. Y cuando se va a trabajar todos los días, excepto cuando está cansado. ¿Verdad que sí? Cuando usted está cansado no va a trabajar. ¿Así es? Al sí o sí hay que ir. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué? ¿Quién lo obliga a usted? Pastor, mi sentido de responsabilidad. ¿Qué más? Es que si no voy, no hay paga. Óigame, si eso hacemos en relación a los hombres, David dijo, ¿cuánto más en este asunto que es para Dios? O sea, si yo tengo el sentido de responsabilidad en las cosas seculares, más tengo que ser serio y responsable a la vez en las cosas de Dios. Por eso se requiere que el servidor de Dios, aquel que es consciente de lo que ha recibido, sea hallado fiel. Dios quiere que seamos fieles todos. Adversidad todos vamos a pasar, hermano. Oposición todos vamos a pasar. Pruebas todos vamos a pasar. Dificultades todos vamos a pasar. A su nombre, gloria. Usted le prepara a las madres, ustedes preparan su comidita, o los padres preparan su comidita a los hijos, ¿verdad? Con mucho amor. El día que están cansados no le van a preparar, ¿verdad que no es así? Usted cansado o no cansado, le va a preparar. ¿Es correcto o no? Es correcto, porque usted es consciente que usted recibió una responsabilidad, tiene a sus hijos, y el nutriente de esa responsabilidad es el amor. Ese es un factor importante. Para mantenernos fieles se requiere ese amor. Vamos a terminar con este verso. Vamos a 1 Corintios 6:20. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A su nombre, gloria. Qué maravilla el poder comprender, aceptar y retener en mi mente, en mi corazón, escúcheme bien, y mantenerlo siempre en mi estado consciente. Óigame bien, que he sido comprado. He sido comprado por la sangre preciosa de Cristo. A su nombre, gloria. Y si dice que he sido comprado, no me pertenezco. ¿Estamos claros aquí? No me pertenezco. Segundo, si somos conscientes de ello y hemos sido bendecidos, ¿qué dice? Glorificad pues a Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Dios nos hace un llamado a la responsabilidad, pero no va a haber responsabilidad si no hay una buena conciencia. Como define el mismo diccionario, y me encanta, es la persona consciente de sus obligaciones y que actúa en consonancia de ella. Es decir, una persona responsable no es la persona que conoce sus obligaciones, sino que las conoce y las hace. Esa es la persona responsable. Y Dios nos hace un llamado a esa responsabilidad. ¿Sabe usted por qué?
Porque conforme esa parábola de los talentos, Dios no solamente nos ha dado, sino que va a venir pronto y nos va a pedir cuenta. Ese es el problema. El asunto está aquí, que Dios nos va a pedir cuentas de lo que hacemos con lo que Él nos ha dado. Señor, te doy gracias en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, por este tiempo.